¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Gracias, muy amables. Qué gustazo estar esta noche con ustedes acá reunidos en esta sesión del día de hoy, viernes. Agradecerles de verdad su conectividad. Para mí y para CELAP Colombia es muy importante contar con la participación de cada uno de ustedes en este encuentro. Eh, Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de un tema supremamente interesante, lo cual es el sistema comando de incidentes. Mientras se van proyectando las imágenes, quiero también que hagamos un diálogo conjunto, que por favor compartamos experiencias, compartamos las situaciones de pronto que hayamos atendido en casos de emergencia y que pues nos sirvan para retroalimentar la sesión del día hoy. Sistema comando de incidentes. Qué tema tan interesante, ¿no? Qué tema tan útil. Todos los que estamos acá, muy seguramente hemos estado en contacto con situaciones de emergencia, lo cual pues nos lleva, ¿cierto?, a hablar de que es necesario organizarnos y generar una estructura, ¿cierto? Generar una estructura que permita la atención de las emergencias y los desastres. ¿Qué es el sistema comando de incidentes? ¿Qué es, no? Entonces, en esa primera pregunta de qué es el sistema comando de incidentes, sabemos, primero quiero ubicarlos en el contexto de la gestión del riesgo de desastres, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo a la ley 1523, como ya lo sabemos, existen tres procesos de manejo, tres procesos de gestión del riesgo. Uno de esos procesos es el conocimiento del riesgo, el otro proceso es la reducción del riesgo y el tercer proceso es el manejo de desastres o emergencias. Entonces, el sistema de comando de incidentes está inmerso en el tercer proceso, ¿cierto? En el tercer proceso es en donde está inmerso el sistema comando de incidentes. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de emergencia, ¿cierto? Aquí ya el riesgo se ha materializado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sistema comando de incidentes, y creo que de pronto puede ser una luz para ustedes dentro del sistema, de cómo me ubico en la gestión del riesgo de desastres, el sistema comando de incidentes es una herramienta que nos sirve dentro del proceso de manejo de desastres, en donde puede estar documentado el sistema comando de incidentes. ¿En qué documento institucional o en qué instrumento de planificación creen ustedes que está inmerso el sistema comando de incidentes? Dirá alguno, en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, si hablamos a nivel municipal, ¿cierto? Bueno, ahí se puede mencionar, claro que sí, pero el sistema comando de incidentes hace parte de la ENRE, de la estrategia, si es la municipal, de la estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces aquí ya les estoy dando un tips muy importante para que ustedes incluyan dentro de su ENRE, si su estrategia municipal o su estrategia departamental no habla en ninguna parte de un sistema comando de incidentes, pues justamente en esta sesión les estamos dando esa instrucción y esa enseñanza de que el sistema comando de incidentes debe estar estructurado y debe estar incorporado en la estrategia municipal de respuesta a emergencia. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es el sistema comando de incidentes? ¿Cierto? Se dice que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, ¿cierto? Eso es un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados para lograr un objetivo, ¿sí o qué? ¿Cierto? Entonces, un sistema comando de incidentes, ¿qué es? Entonces, un conjunto de elementos para dar respuesta no solo a incidentes, sino a emergencias o desastres. Los que trabajan con seguridad y salud del trabajo no me dejarán mentir cuando yo hablo de la diferencia entre incidente y accidente, ¿cierto? Que hay una diferencia notoria, hay una diferencia, qué es un incidente y qué es un accidente. Entonces, cuando estamos hablando de que tenemos un accidente, hay afectaciones físicas, psicológicas y lesiones como tal en la persona. Pero cuando hablamos de incidente,
en seguridad de salud del trabajo estamos hablando de que casi sucede el accidente, de que casi sucede la emergencia. En este caso es, digamos, el término incidente también se usa para hacer notar de que son situaciones que pueden llegar a ser un accidente o que están en una fase inicial como incidente, ¿cierto? Casi que está sucediendo la situación, casi que está sucediendo la emergencia, o sea, estamos como en un limbo, ¿cierto? En una zona intermedia en donde tenemos riesgos todavía, pero está acercándose la situación a ser una emergencia, ¿sí? Porque hay una diferencia entre esos dos conceptos, ¿no? Incidente y accidente. Entonces, en incidente, el sistema comando incidente no es únicamente una estructura que se utiliza para las situaciones que no han sucedido, sino que obviamente para atender las situaciones que ya se han materializado como emergencias. ¿Y cuál es su objetivo? Entonces el objetivo pues es ¿cuál? Es estructural, ¿no? Es coordinar, es controlar esa respuesta a los posibles accidentes, a las emergencias o a los desastres que ya estén sucediendo. Estamos ¿cómo se dice? Eh, en conmemoración, ¿cierto? De la situación compleja que sucedió en los Estados Unidos del 11 de septiembre del año 2001. Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué situación tan compleja? Sistema comando de incidentes existió allí, pero por supuesto, y de alto nivel, porque esta temática de la estructuración del sistema comando de incidentes surge de la atención de los incendios forestales en los Estados Unidos. Los bomberos y el equipo de emergencias y todo el sistema nacional de emergencias de los Estados Unidos es muy robusto en la atención de incendios forestales. Y entonces es en los Estados Unidos en donde se fortalece este concepto de sistema comando de incidentes y justamente en una de las situaciones más complejas que ha existido en la historia de la humanidad, como fue los atentados terroristas a las Torres Gemelas, se aplicó el sistema comando de incidentes. Y ahorita de pronto ustedes, si quieren hacer un aporte, por eso les pido que vayan pensando en una situación en la que ustedes hayan aplicado el sistema comando de incidentes. Porque en los Estados Unidos evidentemente fallaron unos elementos, ¿cierto? Porque muchos de los rescatistas quedaron atrapados y murieron lamentablemente en este desastre de las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, quiero que vayamos visualizando y pensando en esa situación específica y por qué si es un sistema que justamente me ayuda a coordinar y a controlar la respuesta a las emergencias y que su objetivo pues es garantizar la respuesta efectiva a las emergencias, la seguridad, ¿cierto? Y obviamente todo lo que tiene que ver con el salvamento de las personas que están en la situación de desastre. ¿Qué características tiene un sistema comando de incidentes? Aquí hay algo de teoría, ¿cierto? Hay una estructura que es flexible. ¿Por qué? Porque el sistema se adapta a la magnitud y a la complejidad del incidente. Si bien es cierto, como un primer respondiente tenemos, pueden ser los bomberos, puede ser la Policía Nacional, puede ser la Defensa Civil, a medida que se van uniendo más grupos de interés, pues se va haciendo mucho más complejo administrar el personal, ¿cierto? Entonces, el sistema de comando de incidentes dentro de sus características dice que debe tener una estructura flexible. Aquí hay algo que se une y es el comando único. Hay un comando, un comandante del incidente, quien es el que dirige la respuesta a la emergencia, ¿cierto? Cuando llegamos, ¿cierto?, a la zona caliente, como se denomina, allí va a haber un comandante, pero si ese comandante no tiene las competencias, fue un primer respondiente y desea hacer esa transferencia de mando, lo puede hacer, ¿cierto? A la entidad competente. Si tenemos, por ejemplo, una situación que amerita primeros auxilios, una situación y está la defensa civil, por ejemplo, la misma defensa civil asume esa comandancia del incidente, lo mismo que lo puede hacer el cuerpo de bomberos. Pero hay situaciones donde quien está como primer respondiente son brigadistas, algunos, digamos, miembros, por ejemplo, me ha sucedido de la Policía Nacional, en donde algunos de ellos
ceden el mando a la entidad que realmente es competente para la atención de emergencias. No significa que, por ejemplo, la policía quede relegada, ¿cierto? Y salga de la escena. No, obviamente tienes todas las funciones de seguridad porque esas son funciones específicas de este organismo, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Tiene esa coordinación interinstitucional. Eso es importante. Aquí es donde se debe quitar de nuestra mente esa mentalidad de que si está un organismo de atención de emergencia, no puede estar otro organismo allí. Eso es falso, porque miren, en desastres, en emergencias, los que de pronto acá veo algunos que son asesores de las oficinas de planeación en gestión de riesgo de desastres, cuando uno ya está en campo, uno quiere mucha ayuda, uno necesita ayuda. A mí me sucedía bastante. Llegamos a una situación de emergencia, yo como administración municipal, y decía, ¿en dónde está tal organismo? Necesito aquí a los bomberos, necesito aquí a la defensa civil, necesito aquí las ambulancias del hospital, ¿cierto? Entonces, una coordinación interinstitucional es una característica clave del sistema comando de incidentes. Y otra de las características es que debe tener objetivos claros para dar respuesta a los incidentes. Entonces hablamos de 4 características: una estructura flexible, un comando único, una coordinación interinstitucional y una gestión de la emergencia por objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y miren que hay objetivos específicos. Primero debemos hacer un alistamiento. Primero acordonamos un área, hacemos un perímetro de seguridad, hacemos una alerta, ¿cierto? Emitimos alerta aledañas a los contextos que puedan estar afectando la emergencia. Sucede, por ejemplo, mucho en los incendios, ¿cierto? En los incendios no solo llegamos a atender el incendio, sino que también obviamente hacemos toda una gestión de alarma en los vecindarios y todo un tema de evacuación que se va haciendo a la par que vamos haciendo la extinción o el manejo del incendio. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de que hay una gestión por objetivos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la coordinación interinstitucional, por eso es importante esa coordinación interinstitucional, porque mientras unos están haciendo unas funciones, otros están llevando a cabo otras tareas. ¿A qué seguimos? Entonces, en ese orden de ideas, de las características del sistema comando de incidentes, vamos a hablar de la estructura del sistema. Esto es teoría de manejo de emergencias. Sé que ustedes son muy tesos y saben de esta temática, ¿cierto? Sobre la estructura del sistema de comando de incidentes. Entonces, ¿qué tenemos en la estructura del sistema comando de incidentes? Eso es importante, y miren que nosotros como organismos de atención de emergencias, a veces, obviamente las situaciones de emergencia como son tan complejas, llevan a que dudemos, ¿cierto? Estamos dudando de, no solo a veces de las capacidades que tenemos porque decimos, bueno, realmente sé atender esta situación de emergencia. Es la primera vez que me enfrento a una situación de estas. Entonces, hay que reevaluarnos qué tanto conocimiento hemos adquirido y qué tanto lo hemos podido poner en práctica, que eso creo que es de las cosas más importantes que hay, poder poner en práctica los conocimientos que hemos ido aprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos en la estructura funcional del sistema comando de incidentes? Tenemos un comando, ¿cierto? El comandante del incidente es la persona que dirige la respuesta al incidente, es el líder de esa respuesta, es una persona que tiene el conocimiento, que tiene las capacidades, que tiene experiencia. No significa que sea el más antiguo, ¿cierto? Pero muchas veces sucede, porque obviamente las personas pues, más antiguas han estado enfrentadas a situaciones pues, complejas en la atención de emergencias. Comando, ¿listo? En la estructura del sistema comando de incidente, el primero, el comandante, ¿sí? Y hay un staff de comando, es como una segunda línea, ¿cierto? Digamos que es como ¿cómo decirlo? Como los suboficiales, ¿cierto? Tenemos al principal, que es el oficial mayor, digamos lo que es el comandante, y tenemos un staff de comando. ¿Qué significa staff? Staff en inglés significa, en español significa apoyo, ¿cierto? El apoyo,
procesos de staff o de apoyo. Entonces, el staff de comando son los que asisten al comandante. Y ahí tenemos al oficial de información. ¿Por qué es importante este oficial de información? Creo que es de los roles más esenciales. Siempre vamos a tener a la comunidad, siempre vamos a tener a los medios de comunicación, vamos a tener otras instituciones, vamos a tener un grupo de gente que va a estar interesada en saber qué está sucediendo con la emergencia. Y este oficial de información justamente tiene esa responsabilidad de canalizar la información, de concretar la información y de saber qué tipo de información voy a darle a los medios de comunicación, a la comunidad o a las partes interesadas. Pensemos en un afectado, una persona que en un incendio tenga a su familia dentro de la casa, ¿cierto? Entran en pánico, son personas que obviamente se van a descontrolar, son personas que quieren información, quieren saber qué pasó. Son situaciones complejísimas. No sé si a ustedes les ha pasado y quiero que ahorita lo comenten, esas situaciones que han tenido que afrontar con los familiares de los afectados. A mí me ha tocado y es muy difícil a nivel psicológico, ¿cierto? Uno trata de siempre decir, traten de mantener la calma, aún no hay cifras oficiales, aún no hay datos oficiales, se están haciendo las labores de búsqueda, de rescate o pues las labores específicas que tengan que hacerse para manejar la emergencia. Entonces el oficial de información es quien gestiona pues toda la comunicación para darla a conocer a las partes interesadas. ¿Qué más tenemos? El oficial de seguridad. El tema de seguridad, yo sé que aquí los que hacen parte de organismos de atención de emergencia son en sus procesos de capacitación muy estrictos en este tema de la seguridad, ¿cierto? Porque nos han dicho, ¿cómo es? Primero yo, segundo yo, perdón, tercero yo, eso es lo que nos han dicho, pero muchas veces el ímpetu para atender las situaciones de emergencia nos llevan a tomar o hacer actos imprudentes, hacer actos inseguros, ¿cierto? La imprudencia es uno de los pecados, digamos, o una de las situaciones en las que más fallan los rescatistas. La imprudencia, y más los jóvenes, y no solo los jóvenes, realmente a veces el mismo ajetreo de la situación, los que han atendido emergencias me entenderán, hace que uno lleve a tomar decisiones a veces que son erradas, ¿cierto? Que son rápidas o se deja presionar y finalmente uno toma decisiones erradas. Entonces, el oficial de seguridad, muchas veces cuando obviamente están ese apoyo interinstitucional, ese apoyo lo hace obviamente la Policía Nacional, es ese apoyo en el tema de seguridad. El oficial de enlace, ¿qué es un oficial de enlace? Un oficial de enlace se parece a un oficial de información, pero lo que hace el enlace es coordinar con coordinar con los grupos que están haciendo la atención de la emergencia, hace una coordinación no solo con esos grupos que están haciendo la atención de emergencia, porque cada uno de esos grupos debe tener un líder, sino que también hace ese enlace con las otras instituciones que están apoyando al comandante del incidente. Y ya después del staff de comando, ojo, estoy hablando de 3 secciones que tiene la estructura del sistema comando de incidentes. Hablamos del comando, hablamos del staff de comando, ¿cierto? Un staff de apoyo, y estamos hablando de las áreas funcionales clave. ¿Cuáles son esas áreas funcionales? La primera y de pronto una de las más importantes, las operaciones, ¿cierto? ¿Y qué son las operaciones? Son las acciones específicas de respuesta, ¿cierto? Son las acciones específicas de respuesta. Entonces, por ejemplo, una operación específica es la búsqueda de desaparecidos. ¿Listo? Esa es una operación específica. Otra operación específica es el rescate. Ya identificamos a los lesionados y ya debemos hacer ese contacto con los lesionados y extraerlos. Y hay otras varias, ¿cierto? Está todo el tema de sanidad, por ejemplo, que hace parte también de esas operaciones. Está también el transporte, el traslado de los lesionados. Cuando hay áreas de espera, ¿cierto?
zonas de espera también hay una serie de operaciones, unos primeros auxilios, un monitoreo, una valoración inicial, una valoración secundaria del paciente. Entonces, todas estas operaciones específicas es a lo que se refiere esta sección. Aquí están los rescatistas, aquí están los grupos de rescatistas, aquí están los grupos user que están haciendo esa intervención específica en el área afectada. ¿Qué otra sección tenemos? La planificación. La planificación es muy importante, es un apoyo directo del comandante y se hace cuando la emergencia es de grandes dimensiones, no solo de grandes dimensiones, se debe hacer en todo tipo de emergencia, pero pensemos, por ejemplo, emergencias que desbordan cierta capacidad, cierta logística y necesita de una manera desarrollar una estrategia más específica para poder intervenir la situación. ¿Qué otra sección tenemos? La logística. La logística. ¿Qué es la logística? La logística es el flujo de información y de materiales. Eso es logística, ¿cierto? Entonces, la logística, ¿qué hace? Es ese grupo de personas son las que proveen los recursos, ¿cierto? Que sirven de apoyo a las operaciones. ¿Listo? Son los quienes proveen esos recursos. Entonces, en determinada área están herramientas más sofisticadas y necesitamos hacer una, no sé, puede ser, por ejemplo. Entonces, justamente esta área logística va a proveer las herramientas para facilitar esas operaciones, ¿cierto? Y también está las finanzas y la administración. Que es otra sección importantísima. Ahí pues se gestiona obviamente los aspectos financieros, la parte administrativa del incidente. Se hace en un puesto de comando. Todo eso que le estoy hablando, ¿en dónde se hace? ¿En el aire? No, obviamente hay un puesto de comando, hay un PMU, un puesto de mando unificado. Muchas veces hay nuestros puestos de mando unificados, nosotros los activamos de manera virtual. Eso ya se está viendo, ¿cierto? Se activa un puesto de comando un puesto de mando unificado a través de un grupo de WhatsApp. ¿Es válido o no es válido? Sí es válido legalmente y ahí tenemos activado un puesto de mando unificado, pero ¿es práctico? No es tan práctico, ¿cierto? No es tan práctico. Entonces, por eso es importante en la ENRE, en la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia, que definamos esos sitios seguros en donde podamos ejercer ese comando, esa comandancia. Muchas veces son las estaciones de policía, muchas veces es la alcaldía municipal y lamentablemente las edificaciones, por ejemplo, de las administraciones municipales, de las alcaldías, a veces son las más deterioradas, son las que menos señalización tiene, ¿cierto? Pero principalmente son esos escenarios donde físicamente están las personas y está ese puesto de mando unificado. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Algún aporte que deseen hacer ustedes al respecto? Ahorita les doy paso para que vayamos pensando, quiero que traten ustedes situaciones prácticas, cómo les ha ido, qué tanto ha funcionado realmente, o si finalmente no se usa el término sistema de comando de incidentes y se hace pues de otra manera. Bueno, ¿qué beneficios tiene esto, apreciados? ¿Qué beneficios tiene un sistema de comando de incidentes? Teóricamente se dice que mejora la coordinación y es verdad. Miren, cuando hay situaciones, es algo muy importante, apreciados, es lograr ese apoyo interinstitucional. Eh, yo lo hablo, por ejemplo, desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Los consejos municipales de gestión de riesgo tienen unos actores supremamente importantes para la gestión de los riesgos y las emergencias. Y uno de esos actores importantes se llaman empresas de servicios públicos domiciliarios. Esas empresas, espero que ustedes en sus consejos municipales de gestión de riesgo insistan para que hagan presencia en las reuniones el responsable de la energía, la empresa de energía, la empresa de acueducto y alcantarillado que tiene un rol trascendental en las situaciones de emergencia, las empresas de gas, que es otro servicio público domiciliario, ¿cierto? Y qué otras empresas está, y las empresas, por ejemplo, de aseo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el aseo, que a veces hay triple A, ¿cierto? Entonces, acueducto, alcantarillado y aseo, perfecto. Pero las empresas es supremamente importante, muchachos, apreciados.
supremamente esencial, porque justamente uno de los beneficios del sistema comando de incidentes es esa coordinación interinstitucional. A mí personalmente me sucedió, a mí, en situaciones de emergencia. Hay muchísimas situaciones de emergencia, ustedes saben, con los servicios públicos, muchísimas, que se reventó un cable, que pasó un carro y reventó una red eléctrica y está en el piso. Es un riesgo supremamente grande, ¿cierto? Y lograr esa coordinación casi que inmediata es muy importante para la gestión de riesgo de desastres. A mí me pasaba situaciones, se fracturaban, habían sismos o existen, hay sismos y se afecta la red de acueducto y de alcantarillado, igualmente la red eléctrica, igualmente la red del gas o por ejemplo pensemos un escape de gas, ¿cierto? Que no da mucho tiempo porque debemos atenderlo de la manera más pronta posible. Entonces, una invitación muy importante que les hago es a que fortalezcamos las alianzas interinstitucionales. Un secretario de planeación nunca puede estar en discordia con una empresa de servicios públicos, ni la defensa civil en discordia con la empresa de energía, y así sucesivamente para poner ejemplo. Todos realmente deben tener una coordinación interinstitucional. ¿Qué otro beneficio tenemos del sistema de comando de incidentes? Que define roles y responsabilidades claras y específicas. Eso es algo muy importante. Lamentablemente, a nivel de, digamos, administración municipal o departamental, se desconoce esto. Es decir, un consejo municipal de gestión de riesgo debería tener un plan de formación enfocado no solo a la gestión del riesgo de desastres, sino también al manejo de emergencias. Y en el manejo de emergencias ya debería hacerse las simulaciones. Las simulaciones son de escritorio, ¿cierto? Allá reunidos el Consejo de Riesgos, hoy vamos a hacer una simulación. Entonces, ahí da claridad a la estructura. El primer responsable, ¿cierto? A nivel municipal o departamental, ¿quién es? El gobernador o el alcalde, pero él necesita a alguien que sepa mucho más específicamente de la atención de emergencias. Y es ahí donde entra el comandante del Cuerpo de Bomberos, el presidente de la Junta de la Defensa Civil o de los comités, o de la Cruz Roja, por supuesto, que tienen mucho más conocimiento y es el área realmente de ellos, de los organismos de atención de emergencia, o el proceso es el de manejo de emergencias. Entonces, un alcalde en figura puede ser el comandante, no creo, ¿cierto? Obviamente el primer responsable de la gestión de riesgo de desastres, pero necesita ese apoyo de los que realmente saben de la atención de emergencias. ¿Qué otra cosa es importante en el sistema de comando de incidentes? La flexibilidad, porque se adapta a los diferentes incidentes o emergencias que sucedan, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud. ¿En qué se aplica entonces el sistema de comando de incidentes? Ya lo hemos dicho, en emergencias, en respuesta a desastres, incidentes críticos, no solo el tema de desastres naturales, obviamente todo el tema antrópico. Ahorita lo veíamos, no sé si vieron la noticia en México, la explosión de un camión que transportaba gas. Sé que vieron de pronto las imágenes, si no, búsquenlas en internet. Explosión en México, camión que transportaba gas. Una, si ustedes ven el video, me darán la razón y es impactante. Una nube de gas que obviamente en un momento hace ignición y la llamarada es tan alta, ¿cierto? Que hay unos puentes en donde están pasando los vehículos y la llamarada supera en creces la altura de estos puentes, como un viaducto, ¿cierto? Y la dimensión obviamente es increíble. Creo que hay más de 20 lesionados críticos, más de 60 personas heridas, una dimensión muy grande por obviamente la radiación y la onda de calor que ha producido esta emergencia. ¿Qué es importante para que funcione un sistema de comando de incidentes? ¿Qué es importante? La capacitación, los simulacros. Yo creo que los que estamos aquí y hemos estado en simulación de una situación de emergencia y debemos montar un sistema de comando de incidentes, quedamos locos, ¿cierto? Aturdidos. ¿Por dónde empiezo? ¿En dónde lo monto? ¿Quién es el encargado de las comunicaciones? ¿Quién es el de seguridad? Y todos armamos los roles y nos quedamos parados, ¿cierto? Mirándonos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces el tema de formación y entrenamiento va ligado a los ejercicios de simulación y a los simulacros. ¿Por qué estamos tratando estos temas en CELAP?
porque justamente se viene el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia. Y desde las comunidades, cada uno de ustedes estamos a un mes prácticamente del simulacro. Y la idea, yo sé que ustedes lo tienen en mente desde el año pasado, es ¿qué hago para mejorar el simulacro del otro año? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cierto? Y nos frustramos a veces, ¿cierto? De que otra vez lo mismo, todos van a salir ahí con el celular riéndose, pero ¿realmente vamos a estar preparados? Entonces, las simulaciones de escritorio, no lo olviden, las simulaciones allá en la oficina, se reúne el consejo de riesgos y primero hace la simulación en una maqueta, ya después pasa a hacer el simulacro en un escenario, digamos, de la vida real, ¿sí? Invitación inicial, entonces, para que vayan preparando una simulación para finalmente el simulacro que se viene en el mes de octubre. Mm, bueno, creo que con eso que hemos hablado nos queda claro que el sistema, pues el sistema comando de incidentes es una herramienta supremamente valiosa, ¿cierto? Para la gestión de las emergencias. Promueve esa respuesta organizada, esa respuesta efectiva. Y obviamente el meollo está en su implementación, ¿cierto? Para comprender y poner en práctica realmente lo que hemos planteado de manera teórica. Si hablamos, por ejemplo, un caso de estudio que yo había pensado hablarles a ustedes sobre justamente los ataques del 11 de septiembre, porque ayer que fue 11 de septiembre, se conmemora pues esta situación que pasó tan desastrosa. Si lo clasificamos, sabemos que entra dentro de un acto terrorista. Por ejemplo, de acuerdo a la normatividad colombiana, no sería una situación específica de gestión de riesgo de desastres como lo plantea la ley 1523, porque habla la ley 1523 de que obviamente las situaciones de emergencia y desastres que suceden en el marco de la gestión de riesgo en Colombia se hacen sin malicia, no son premeditadas, por eso todos los actos terroristas pues no entran acá, pero sí es importante aclarar que si bien es cierto no está en ese marco de que sea un desastre eh, fortuito, ¿cierto? Obviamente hay una situación de desastre, de emergencia que amerita activar el proceso de manejo de emergencias. Eso es importante. Sucede aquí como en Colombia, ¿cierto? Que lamentablemente los actos terroristas, que lamentablemente se han vuelto a ver, si bien es cierto son eso, actos terroristas que los atiende en una primera instancia los organismos de seguridad del Estado, el Ejército, la Policía Nacional, en su fase de respuesta, pues vamos a necesitar sacar heridos, rescatar personas, buscar personas, hacer una extracción, hacer un camillaje, hacer un transporte, ¿cierto? Entonces, mmm, por eso traigo el caso de los ataques del 11 de septiembre, ¿cierto? Alguno me dirá, ingeniero, pero eso no entra dentro de la gestión de riesgo de desastre, no es un caso fortuito. Sí, es correcto, pero en la fase de manejo de emergencias, sí entran los organismos de atención de emergencias a apoyar las situaciones de desastres, siempre y cuando obviamente se garanticen todo lo que dije anteriormente. Primero, las condiciones de seguridad para los rescatistas. ¿Qué tenemos en el 11 de septiembre? ¿Qué tenemos en el 11 de septiembre? Un ataque, ¿cierto? Por el grupo Al Qaeda, si no estoy mal que se llamaba. Estrellaron dos aviones en las Torres Gemelas del World Trade Center, ¿cierto? En la ciudad de Nueva York. En los ataques se dice que fueron de los más mortíferos de la historia pues, de los Estados Unidos. Y aparte los dos aviones, ¿cierto? Porque fueron unos Boeing, si no estoy mal, unos, mejor dicho, creo que era la compañía, no sé, American Airlines, creo que es, los que fueron secuestrados y se estrellaron contra las Torres Gemelas. Creo que eso fue alrededor de 11 de septiembre del 2001, 8:30, si no estoy mal, 8:30 a 9 de la mañana que sucedió estas situaciones. ¿Qué pasa? Colapsa primero una torre, creo que la Torre Sur colapsa, creo que pasa una hora, después el accidente, digamos, fue a las 9 de la mañana y creo que a las 10 de la mañana estaba, miren que no fue casi
nada de tiempo, o sea, fue rápido, ¿cierto? Una hora, colapsa la torre, una torre, y la torre norte, colapsa media hora después, más o menos, y lo que causa pues miles de muertes, ¿no? Y hay otros aviones, ¿no? O sea, miren la situación tan compleja de activar una situación de emergencia esta, ¿no? Porque tenemos otro avión que impactó el Pentágono, otro avión que iba creo que la Casa Blanca, y los mismos pasajeros intentan recuperar el control del avión, pero finalmente pues el avión se estrella y también obviamente fallecen los pasajeros. ¿Cuál es la respuesta a la emergencia? ¿Qué se activa primero? La evacuación, ¿cierto? Eso es lo primero que hay, una evacuación. ¿Quiénes son los primeros en llegar a la zona? La policía. Llega la policía y llegan los organismos de emergencia. En este caso, en los Estados Unidos es muy robusto el sistema de cuerpos, los bomberos en los Estados Unidos son realmente, es toda una profesión y es realmente un sistema muy robusto que tienen en el servicio de emergencia los bomberos de los Estados Unidos. Entonces se empieza a activar la evacuación, miles de personas, imagínense, visitantes de todo tipo empiezan a salir de los edificios, y no solo es una evacuación de los edificios, sino de las áreas circundantes, ¿cierto? ¿Qué sigue? Los servicios de emergencia. Entonces se activan los servicios de emergencia, llegan los bomberos, llega la policía y llegan los servicios médicos como tal. El tema de coordinación y comunicación. Entonces, ahí hay un desafío, porque 2001 no había una comunicación todavía, digamos, y eso que estamos hablando de los Estados Unidos, tan flexible a través de, por ejemplo, los celulares o los radios de comunicación. Entonces, aquí hubo desafíos significativos en esa coordinación entre las agencias. Y aquí hubo errores justamente de ese tipo, ¿cierto? No hubo una correcta coordinación, porque en un momento, por ejemplo, llegaba una estación de bomberos e ingresaba al edificio sin considerar otras características que ya habían tenido otras estaciones de bomberos que habían llegado. Es más, en un reportaje que pude analizar, uno de esas estaciones mencionaba que no ingresaran, no ingresar al sitio, no ingresar, dedicarse a todo el tema de evacuación, pero no ingresar al sitio. Mientras que otros, sin mediar con ellos, ingresaron inmediatamente a las torres. El impacto, bueno, creo que fueron casi 3.000 personas que murieron, entre civiles, entre bomberos, entre policías. Obviamente la destrucción física de las Torres Gemelas es otra consecuencia y otro impacto, unas edificaciones en su momento creo que eran de las más modernas, con un impacto económico significativo, y obviamente a nivel global eso llevó a todo un fortalecimiento de las políticas en tema de seguridad internacional enfocado al terrorismo. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de esa situación? Primero, el tema de seguridad y la preparación. Estas situaciones destacó esa necesidad de mejorar esa preparación para ataques terroristas, todo el fortalecimiento de la seguridad aérea eh, internacional y nacional, la comunicación, como les digo, entre las agencias, entre los organismos de emergencia, fallaron las comunicaciones. Dentro de las torres fallaba la comunicación. Imagínense, estaban a unos cuantos, a unos metros, obviamente, estaban unos afuera los comandantes y dentro estaban los bomberos, y ya fallaban las comunicaciones, ¿sí? Y también faltó mucho más, digamos, el análisis de pronto de la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque nadie preveía que se iban a caer las torres, ¿cierto? No se tenía información de qué, al principio, de qué había pasado realmente. Muchos decían que una avioneta, que un helicóptero, que una fuga de gas fue la que hizo estallar esto, y no se tenía al principio ese conocimiento de que habían sido dos aviones, ¿sí? Eh, y bueno, en torno a esto, pues reflexionemos, ¿no? De pronto, o qué acciones de pronto se pudieron haber tomado para mitigar no tanto los ataques, sino el fallecimiento y la respuesta como tal de los rescatistas que estaban en la zona cero. Quiero escucharlos. ¿Tienen algún aporte, alguna idea que quieran transferirnos? Los escucho con mucho gusto.
Alfonso, sigue, por favor. Hola Jonathan, buenas noches. Cordial saludo para usted y para todos los compañeros Dubin, que qué están. gustazo. Gusto saludarlo, Jonathan. Alfonso, qué gusto, Dubin. Bueno, hablando del sistema comando de incidente, las bondades del sistema comando de incidente, lenguaje claro y común para todos los integrantes, los representantes de las entidades que hacemos parte o que nos invitan a ser parte de esa atención, de esa emergencia, pues no hablamos en nuestros lenguajes propios de nuestras instituciones para que podamos entre todos entender el mensaje. Eh, Se acostumbra mucho escuchar en los medios de comunicación el término de que se encuentran en el PMU. Realmente, cuando estamos las entidades reunidas en la atención de una emergencia, nos encontramos en una sala de crisis bajo un sistema de mando unificado. El término que debemos hacer pedagogía con los medios de comunicación es de que estamos reunidos en una sala de crisis bajo un sistema de mando unificado o de mando único, porque también dependiendo de la emergencia puede haber un mando único. Eso como aporte y compartirles a los demás asistentes de que lo que decías al principio de dejar de lado los egos y trabajar de manera coordinada. Tú y yo vivimos una experiencia muy bonita que quiero recordar aquí, es la participación de nuestro municipio en esa época cuando ambos hicimos parte de la administración, en ese primer simulacro simultáneo internacional, demostrando capacidades, coordinación, trabajo en equipo. Hoy hablábamos con un grupo de trabajo en equipo en la zona donde estoy trabajando y también recordaba eso, lo importante que tú decías de invitar, por decir algo, tenemos una capacitación de trabajo en equipo, no nos dé pena, no nos dé miedo invitar a la policía, invitar a los del hospital, a los bomberos, a la defensa civil, y trabajemos en esos temas de trabajo en equipo, de compañerismo, de liderazgo, porque esos aspectos, cuando tengamos una emergencia real, van a ser parte fundamental en el resultado de esa atención de esa emergencia real. Y lo que decías de los simulacros, sí, que pasemos del simulacro de salir y el conteo, hagamos el ejercicio de evaluación de cómo quedaron las estructuras, porque eso también nos puede ayudar a salvar vidas. Hemos visto, desafortunadamente, en las emergencias aprendemos. Aprendimos del 911, aprendimos de Armero, aprendimos del eje cafetero y hemos ido progresando en nuestra forma de atender las emergencias. Desafortunadamente tenemos que perder vidas de socorristas, de brigadistas, para que se tomen medidas, para que salgan protocolos. Entonces es importante toda esa parte de la formación constante y lo que estamos hablando hoy, de pronto ya dentro de 2 años, ya está mandado a recoger, ya hay un nuevo protocolo, una nueva guía que seguir. Entonces es importante estos espacios de capacitación. Gracias, Jonathan, por el ratico y por compartirnos sus experiencias. No, Dubin, gracias a ti. Realmente con Dubin, un gran compañero de institución que hemos estado realmente en todo este proceso de formación y de aprendizaje del día a día. Con Dubin, rescato mucho lo que tú dices sobre el lenguaje unificado y los términos para la comunicación es realmente importante y para lograr ese lenguaje unificado no hay de otra que la formación, la capacitación y estar en las situaciones de emergencia. Estar, hay que como se dice, vivirlo en carne propia, porque ahí es cuando uno realmente, y miren algo importante que a mí me sucedía y lo comparto, que uno estaba en la teoría y decía, bueno, esto cómo lo voy a llevar a la práctica, ¿sí? Y yo personalmente he sido muy bueno en la parte teórica, pero miren algo importante que yo les quiero resaltar, cuando uno aprende muy bien la teoría, muy bien la teoría, se va a facilitar de una manera increíble la práctica, porque irremediablemente usted va a saber algo, usted va a saber cómo actuar. Yo repasaba los protocolos en la mente,
yo lo repasaba cuando íbamos, por ejemplo, en la ambulancia, un accidente automovilístico, yo iba repasando en la mente el protocolo, ¿cierto? Aseguramiento de la escena, valoración inicial, bueno, impresión general, etcétera. Todo este tema, quién desciende los equipos, quién está pendiente del botiquín, quién tiene el kit de trauma, yo hago la intervención inicial del paciente, el reconocimiento, todo lo iba repasando realmente en la cabeza. Entonces, no echemos de menos que el tema de formación, de capacitación teórico, realmente es muy importante para poder concretar en la práctica. No siempre obviamente se va a hacer como uno lo quiere en ese paso a paso, pero va uno, como se dice, practicando y llevando a cabo la experiencia. Gracias, Dubin, por ese aporte sobre la sala de crisis. Gracias por ese aporte sobre la terminología común, que es muy importante. Y gracias también, Dubin, por recordar ese evento tan espectacular. Miren, en Colombia fueron como 4 o 5 ciudades. Una de esas ciudades en donde estábamos con Dubin, que participamos del simulacro internacional de SINAT, ¿no? Simulacro internacional. Imagínense, eso fue algo espectacular, apreciado. Estaba gente de África, de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, internacional. Y Colombia hizo participación, en varias ciudades participaron de ese simulacro internacional. Y fue muy excelente en toda la teoría de un sistema de comando de incidentes. Ahí estábamos en el comando del distrito de policía, todas las autoridades y todo el tema operacional se estaba llevando a cabo de una manera interinstitucional. Estaba bomberos, estaba defensa civil, estaba hospital, estaban instituciones educativas también, estaba la Policía Nacional, por supuesto, el Ejército y bueno, todos los entes que estaban como tal en la municipalidad participando del simulacro internacional. Muchísimas gracias, Dubin, qué honor tenerte en este espacio y bueno, compartir tus conocimientos. ¿Algún otro aporte que deseen hacer? Ahí está José Anderson, está Luis, Fabián, bienvenidos, gracias. John, excelente por su estadía. José Marlon, compañero mío, el técnico de gestión de riesgo de desastres, qué gustazo. José Marlon también está, compañero de defensa civil. Qué gusto tenerte acá, José Marlon. Sergio, igualmente, gracias a ustedes por la conectividad. Si desean hacer algún aporte, los micrófonos están a su servicio. Luis, bienvenido, muchísimas gracias, Luis. Hola, buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y los compañeros también. Sí, es importante estos temas, a veces de pronto nosotros en la cuestión de atender una emergencia, a veces se nos olvidan que estos conocimientos que tenemos prácticos, o por lo menos tenemos la teoría, perdón, tenemos la ¿Tú teoría, eres bombero, pero cuando Luis? de la defensa civil, Ok, defensa excelente, Luis. civil, defensa civil seccional Santa Marta, lado de Buritaca. Bien, oye, Sí. qué honor, qué gusto tener. Sí, sí. Y a veces, pues, la teoría, pues, no la sabemos, pero cuando llega el momento, a veces, y he pasado experiencias, a veces que de verdad, y hace falta porque a veces, de pronto, el éxito no se ve en las operaciones, porque a veces de pronto se pasan detallitos, que son detallitos que después al terminar la situación examinamos y ve, nos faltó esto, nos faltó aquello. Entonces, como tú dices, hay que de pronto tener más entrenamientos en cuanto a lo que es el sistema comando de incidente, que de pronto a veces reentrenamos en unas cosas, en otras cosas que son importantes también, pero en el sistema comando de incidentes casi no hacemos reentrenamientos como tal, ¿sí? Cuando es la base de una operación. Es la base, porque nosotros podemos saber atención, pero si la atención está coordinada, pues vamos a tener mucho más éxito, vamos a tener de pronto menos de pronto de qué lamentarnos a veces en acciones que de pronto las hicimos mal. Entonces, son importantes las dos cosas, tanto la teoría, tener el conocimiento, como la práctica al presentársenos una emergencia. Entonces, muy bien, gracias por recordar. No hace mucho salí del curso de comando de incidentes y es grato volver
nuevamente recordar todas esas cosas que lo ponen a uno como que más alerta, que cuando se presente la situación tengamos esa herramienta ahí bien disponible y la podamos poner en práctica. Gracias por ese conocimiento Gracias a también ti. que compartes. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias y bienvenido siempre a estos espacios. De verdad, un honor tenerte esta noche. José Marlon, ¿cómo estás? Qué Gracias. gustazo, hermano. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, mi hermano, Muy bien. igualmente para usted, un placer saludarlo por este medio. No pensé encontrármelo, pero qué alegría y es grato. Como ya lo manifestó acá el compañero, pues hago parte de la defensa civil. De hecho, ya hago técnico, gracias a Dios. Y muy interesante este tema, el tema del sistema comando, muy interesante. Estuviste hablando algo muy puntual que es el momento de nosotros hacer por lo menos estas reuniones con todos los integrantes de ese comité, pues es muy esencial que hagan parte de lo que son la luz, los servicios públicos, luz, agua, gas. Y miren que nosotros, como voluntarios de la defensa civil, personalmente, pues nosotros yo he llegado a las reuniones y ellos no se presentan, o sea, hay un ausentismo con respecto a estas clases de servicio, estos personajes no están dentro de esta reunión, se les hace las invitaciones, pero estas reuniones las hacemos como, no le damos ese valor que se merece, perdón, no le damos ese valor que merece. Y en verdad el sistema de comando incidente es, a pesar que es algo administrativo, porque es para administrar una emergencia, es esencial. Cuando estaba haciendo yo el técnico de rescate, pues había un alumno, un compañero que decía, pero es que yo sé es atender emergencias, este bus de rescate, esto es lo, ¿qué tantas cosas de administrativo y qué es lo teórico? No, nosotros podemos saber mucho de atender una emergencia, podemos saber mucho de rescate, pero si la atención no se administra debidamente, se va a formar un desorden, se va a formar un desorden. Y ya hay acontecimientos, evidencia que ha sucedido. ¿Ya? Como usted lo estaba nombrando, en las Torres Gemelas, y aquí hay muchos accidentes que si no montamos un sistema, si no administramos la atención o la emergencia, va a haber un arroz con mango, como decimos nosotros los costeños. Entonces es muy esencial y muy importante aplicar el sistema como un incidente en la atención de una emergencia. Muchas gracias. José Marlon, qué honor, muchísimas gracias por el aporte, totalmente de acuerdo, así es, exactamente. Y mire que a veces hacemos los simulacros y la preparación entre organismos, es decir, bomberos por aparte, defensa civil por aparte, pero la realidad es otra, la realidad es que todos nos vamos a encontrar en la emergencia. Nos vamos a encontrar los bomberos, la defensa civil, la policía, las empresas de servicios públicos, y lo hemos hecho es por aparte, defensa civil por aparte, bomberos por aparte, cuando como Consejo Municipal de Gestión de Riesgo deberíamos activar mucho más esa operatividad a través de lo que hemos hablado justamente de la simulación y los simulacros. Apreciados, un honor haber estado esta noche con ustedes tratando una vez más una temática tan importante, tan interesante en materia de gestión de riesgo de desastres. Invitarlos para que sigan apoyando esta empresa que es CELAP Colombia. Estamos para ustedes. Todas las sugerencias, aportes que quieran hacer, visiten nuestra página celapcolombia.com. Me honran a mí ustedes con su presencia y con todo el conocimiento que han aportado en esta noche. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes, Luis, José, Dubin, por supuesto, y todos los que están conectados. Dios los bendiga y que sigamos trabajando en pro de una mejor sociedad. Una feliz noche y que estén muy bien. Hasta luego.